Hola, en este vídeo el grupo número 1 compuesto por Lenin Segura, José María Suero, Elnan Pérez y yo su servidora, Alana Ramírez, les estaremos hablando sobre la minería de datos. La minería de datos no es más que aquel proceso en el cual se trata de descubrir lo que son los patrones, las generaciones y aquellos conocimientos útiles a partir de grandes conjuntos de datos. Esto incluye lo que es recolectar, limpiar, integrar y también realizar análisis a los datos, todo con el objetivo de obtener información útil y de dicha forma poder realizar predicciones. La minería de datos tiene aplicaciones en diversas áreas, como lo son el área de la salud, el área del comercio, las finanzas, las telecomunicaciones, etc. A pesar de todas esas ventajas, obviamente tiene muchas más, la minería de datos presenta obviamente diversos desafíos. Entre ellos son el manejo de grandes volúmenes de datos, la calidad de los datos, la privacidad, etc. Procesamiento de los datos. El procesamiento de los datos no es más que convertir aquellos datos en información útil. Estos utilizan lo que es la recolección, la limpieza, la integración y así el procesamiento de datos antes de su posterior análisis. El objetivo del procesamiento de datos no es más que garantizar que esos datos estén de formas coherentes, adecuadas, completas a la hora de realizarse un posterior análisis. Análisis exploratorio. Bueno, el análisis exploratorio no es más que aquella etapa importante de lo que es el procesamiento de los datos, ya que esta implica lo que es comprender y familiarizarse con los datos antes de su posterior análisis, antes de poder aplicar técnicas mucho más avanzadas. Esta incluye en la exploración de los datos a través de lo que es estadísticas descriptivas, segmentación de los datos, análisis de correlación, etc. Es decir, que el análisis exploratorio no es más que, tiene como objetivo simplificar la información para que sea de forma comprensible a la hora de poder analizarse. Modelado de los datos. Bueno, el modelado de los datos es aquellos que se utilizan para crear modelos y representaciones estructuradas de los datos para poder capturar lo que son los patrones y las relaciones relevantes. Estos incluyen lo que son los modelos conceptuales, modelos estructurados o modelos estadísticos. Esto es muy importante ya que permite visualizar la información de forma más simple. Entonces, de dicha forma podrá ser más comprensible, se podrá analizar mejor, etc. A través de esta se puede mostrar lo que son las características relevantes de los datos, aquellas relaciones, aquellos patrones, etc. Exposición de los datos. Bueno, como bien su nombre indica, la exposición de los datos no es más que exponer o representar los datos, los resultados del análisis de los datos de dicha forma, de una forma más comprensible para los usuarios finales. Esta incluye lo que son aplicaciones iterativas, informes, presentaciones, etc. O sea que el objetivo de la exposición de los datos no es más que mostrar aquella información, los resultados de la información, de forma simplificada para los usuarios. Hola a todos, mi nombre es José María y les voy a hablar sobre el aprendizaje automatizado o el aprendizaje automatizado supervisado y también el no supervisado. Pero antes de empezar, yo tengo que hablarle sobre por qué a veces cuando nosotros estamos viendo videos en YouTube o estamos haciendo búsqueda, el buscador no autocompleta el resultado. Y ustedes se dicen qué hay detrás de eso, cómo se entrena eso. Y yo les tengo una solución. O la solución a eso es que la mayoría de desarrolladores de inteligencia artificial hace lo que es Machine Learning. Que el Machine Learning no es más y nada menos que la técnica o algoritmo que se utiliza para entrenar a una inteligencia artificial. Pero también se le conoce al Machine Learning como aprendizaje automatizado. Y existen dos tipos, que son el supervisado y no supervisado. El supervisado es cuando ya conocemos resultados y lo hacemos a través de entrada. Un ejemplo es cuando nosotros vamos al correo de Gmail, nosotros vemos el programa, vemos que diferencia entre spam y mensaje normal. Otro ejemplo es cuando hacemos algo y distinguimos el vehículo.
También distinguimos el vehículo, cuál de los vehículos tiene 4 ruedas y cuáles 2. O sea, nosotros distinguimos que el de 4 ruedas es un carro y el de 2 ruedas es un motor. Otro punto es que el supervisado se clasifica en 2, en clasificación y regresión. El de clasificación es cuando buscamos entrada para obtener un resultado. Y el de regresión es cuando evaluamos los resultados para así mismo aguardarlo en una variable. Les voy a hablar la ley de asociación en el aprendizaje automatizado. En la ley de asociación es cuando utilizamos varios resultados y lo mostramos. O sea, un ejemplo, cuando nosotros nos dirigimos a un colmado. Vamos a un colmado, pedimos azúcar y café. Ya el sistema ya va a saber que nosotros lo que vamos a hacer es, vamos a pedir pan, porque él va a dar como posible resultado. Otro punto es cuando vamos a un supermercado, vamos a comprar verduras y también compramos aceite. Ya el sistema debe arrojarnos que nosotros lo que vamos a comprar carne, o sea, que junta 2 informaciones y nos da un posible resultado. Ya. Muy buenas tardes, mi nombre es Hernán Emanuel Perfel y esta vez hablando sobre los clustering. Los clustering vienen siendo pequeños procesos importantes dentro del learning machine, que es donde la computadora se informa de datos para brindar mejor experiencia. Este proceso es fundamental porque permite que los algoritmos adecuadamente automatizados puedan entrenar y así poder generar mejor sus actividades. Este proceso ayuda a que la máquina pueda analizar mejor y haciendo menor probabilidad posible los errores. El clustering es una de las tareas que tiene como finalidad principal lograr que el agrupamiento de los conjuntos sea no etiquetado, por lograr construir su conjunto de datos conocido como cluster. Los clusters son contenidos de agrupación o conceptos, elementos o objetivos que tienen el mismo denominador. Por ejemplo, sombrilla, bañador, vienen siendo conjuntos objetivos que está dentro de un cluster que sería playa. Cada cluster dentro de un grafo está formado por colección de objetivos y dado a términos de análisis resultan similares entre sí. Este tipo de proceso es aplicado en modelos de learning machine, que es un tipo no supervisado, gracias a su implementación en el sistema y puede analizar datos, realizar tareas y encontrar posibles errores dentro del funcionamiento. Esta práctica consiste en que los clusters vienen siendo como ítems de grupo caracterizados y que su objetivo o sus datos son casi similares. Ahora les estaré hablando sobre la minería de datos en las redes sociales. Como sugiere el nombre, es la extracción de datos en las redes sociales que se basa en la extracción de los datos que la persona sube en contenido de algunas aplicaciones, que cual usamos como redes sociales. A diferencia de los datos regulares, la minería de datos en las redes sociales explora más que solo las bases de los datos internos y del sistema de una determinada empresa o de forma de investigación. Por lo general, esto aplica en recopilar procesos o datos sin procesar obtenido como de plataforma. En esta pueden ser, por ejemplo, Facebook, Instagram, Twitter o TikTok. Ellos nada más buscan el contenido de la persona o cliente. ¿Qué datos se usan en las redes sociales como minería? Se recopilan varios tipos de datos disponibles públicamente, por ejemplo, la edad, ocupación, geográfica, etc. También ellos buscan lo que es en los comentarios y en los likes. A menudo estos datos representan conexiones y comportamientos que usan la minería, donde ella hace un patrón y así puede darle como un análisis a esa persona o a dicho programa. Ahora les estaré hablando sobre la minería de datos especiales. La minería de datos especiales posee una base de teoría y metodología para identificar patrones de datos que tienen como objetivo descubrir la forma automatizada de patrones inesperados potencialmente que son útiles en el CDMC.
que serían validados de expertos de área en cuestión. Se puede definir como el proceso de automático y semiautomático para seleccionar y explorar, modificar y visualizar y valorar los grandes volúmenes de datos especiales con el conjunto. La minería de datos especiales trabaja bajo un algoritmo, que este algoritmo de minería es especial sobre conjunto de datos de tamaño considerable, y por lo que trabaja en propuesta como conjunto de completo y reside en la memoria principal. El sistema de informático soporta la minería de datos especiales bajo la búsqueda de resolver diversos problemas mediante el descubrimiento del conocimiento, aplicando diversas técnicas y objetivos especiales. Y esto cuenta con características no especiales que sirven de entrada en algoritmos de minería. Hasta aquí en mi exposición, lo dejaré con mi compañero Lenin. Muy buenas, Lenin Segura con ustedes, y estaré hablando sobre lo que es la minería de datos de la web. La minería de datos de la web es el proceso de traer información útil de los datos web. Los datos web pueden ser encontrados en una gran variedad de fuentes, incluyendo sitios web, blogs, redes sociales y foros. La minería de datos web se puede utilizar para una variedad de propósitos, incluyendo lo que es el descubrimiento de conocimientos. La minería de datos web se utiliza para descubrimiento de conocimientos sobre los usuarios de la web, sus intereses y su comportamiento. Esta información se puede utilizar para mejorar productos y servicios de la web. Filtrado de spam. La minería de datos se puede utilizar para detectar y filtrar el spam de los sitios web. Esto se puede ayudar a mejorar la experiencia de los usuarios y la reputación del sitio web. La personalización. La personalización de la minería de datos web se puede utilizar para personalizar la experiencia de los usuarios en los sitios web. Esto puede ser mostrando contenido relevante a los usuarios o sugiriendo productos o servicios que le puedan interesar. Lo mismo pasaría con lo que es el mercado de Facebook. Muchas veces intentamos o decimos queremos comprar algo y simplemente a través de las búsquedas de Facebook se hace lo que es la minería de datos y recolecta toda la información que hemos estado buscando relacionado al objeto. El seguimiento del rendimiento. La minería de datos de web se puede utilizar para rastrear el rendimiento de los sitios web y de las campañas de marketing. Esta información se puede utilizar para mejorar la eficacia de los sitios web y la compañía de marketing. La minería web es una herramienta poderosa que se puede utilizar para mejorar una variedad de aspectos de la web. Sin embargo, es importante tener en cuenta que la minería de datos web puede ser una violación de la privacidad si no se realiza de manera ética. También tenemos lo que es la visualización de datos. En la minería de datos, la visualización de datos es el proceso de representar de manera visual para que los usuarios puedan entender esta. Esta tiene varios tipos en las cuales pueden ser presentadas a los usuarios, los cuales serían gráficos de barras, gráficos de líneas, gráficos circulares, mapas, diagramas de dispersión, diagramas de árbol y tablas. Todo va a depender de la que se quiere mostrar. Por ejemplo, si están analizando datos de ventas, un gráfico de barras puede ser una buena opción para mostrar la distribución de las ventas por un producto. También hoy estaremos hablando sobre la privacidad de la ética en minería de datos. La privacidad y ética son dos áreas de gran importancia en la minería de datos. La minería de datos es el proceso de extraer información significativa de grandes conjuntos de datos. Esta información puede utilizarse para una variedad de propósitos, incluyendo la toma de decisiones y personalización a la investigación. Sin embargo, la minería de datos también puede plantear riesgos para la privacidad. Por ejemplo, los datos personales que se recopilan para la minería de datos pueden utilizarse para identificar personas, rastrear movimientos y predecir su comportamiento. Esto puede tener un impacto negativo en la privacidad de la persona y puede contribuir a la discriminación, robo, identidad y otros delitos. Es importante que los profesionales de minería de datos sean conscientes de los riesgos de la privacidad y tomen medidas para mitigar esto. Algunas de las causas que pueden hacerse para proteger la privacidad incluyen obtener consentimiento de la persona antes de recopilar sus datos, utilizar métodos de anonimación de la persona utilizada en el proceso, limitar el dato de personas a esos datos personales. Es decir, que si un tercero va a estar manipulando estos datos, una vez que éste termine, eliminar o reducir su acceso a la información personal.
La ética también es importante en la minería de datos. Los profesionales de la minería de datos deben de asegurarse de que sus actividades sean éticas y respeten los derechos de la persona. Algunos de estos pueden hacerse de garantía de ética en minería de datos, incluyen lo que es ser transparente sobre el uso de los datos personales, utilizar datos personales de manera responsable, proteger los datos personales de pérdida, robo y el acceso no autorizado, respetar los derechos de las personas, y es decir, rectificar y eliminar datos personales. La privacidad y la ética son dos áreas de gran importancia en la minería de datos. Los profesionales de minería de datos deben ser conscientes de los riesgos y tomar medidas para mitigarlo. En conclusión, la minería de datos es un proceso que permite extraer información relevante de grandes conjuntos de datos. Esta información puede ser utilizada para una variedad de propósitos que incluyen la forma de toma de decisiones, la personalización y la investigación. La minería de datos es una herramienta fundamental y poderosa que puede utilizarse para mejorar una variedad de aspectos de las empresas y organizaciones. Sin embargo, es importante tener en cuenta que la minería de datos puede ser una violación de privacidad si no se realiza de manera ética. En resumen, la minería de datos es un campo poderoso y constante en evolución que permite descubrir conocimientos valiosos en grandes conjuntos de datos. Con su aplicación adecuada y ética puede impulsar a la forma de toma de decisiones informadas y generar ventas competitivas en diferentes áreas. Lenin Segura, hasta aquí mi participación.